Jaime Durán Barba, Santiago Nieto. La política en el siglo XXI, arte, mito o ciencia. Debate. Capítulo 4. Nosotros y la política. Hasta la década de 1960 parecía que las verdades eran sólidas, con el aval de las dos instituciones más influyentes, el Partido Comunista Soviético y la Iglesia Católica. La escisión con China en un caso y el Concilio Vaticano II en el otro, volvieron más flexibles esos conceptos. Se produjeron revoluciones de todo tipo que conmovieron la unicidad de la verdad en todos los campos: el movimiento hippie, el rock, Woodstock, el boom de la literatura, el Mayo francés, la revolución cultural china, los socialismos nacionales, la feminización de la cultura occidental y muchas otras. Inmersos en una opinión pública incontrolable, gestionada por gente a la que nadie puede manejar, somos además conscientes de que nuestra relación con la realidad no es tan transparente como suponíamos. La gente se plantea la política de otra manera, más allá de lo que digan sus dirigentes. Nada es duro, objetivo, permanente. Tenemos percepciones con limitaciones. 1. La búsqueda de la verdad. Los occidentales tenemos una visión idealizada de nosotros mismos. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a una especie que siempre buscó la verdad. Esto viene de la raíz griega de nuestra cultura que privilegió la comprensión racional de las cosas a otras formas de estar en el mundo, como la contemplación, la fe y otras cosmovisiones. Si analizamos lo que dice la ciencia sobre cómo apareció y se desarrolló nuestra especie, es perfectamente falso que el objetivo de nuestra evolución haya sido la búsqueda de la verdad. Desde hace 65 millones de años nuestro cerebro evolucionó para tratar de sobrevivir y de dominar su entorno, no para buscar su sentido. No tiene caso imaginar a un Homo sapiens hace 50.000 años abstraído en su cueva, reflexionando sobre el sentido del universo, no solo porque era un tema irrelevante para su vida, sino porque no sabía nada acerca de lo que estaba más allá de su entorno inmediato. La preocupación por la verdad surgió hace poco tiempo. En la cultura griega y los occidentales le concedemos una importancia que no tiene en las demás culturas. Durante millones de años nos dedicamos a evitar que nos devoren los depredadores y a conseguir nuestros alimentos. Para lograr esos objetivos no necesitábamos un conocimiento profundo de la realidad, sino articular informaciones pragmáticas. Nuestro cerebro es utilitario, no especulativo. Recoge permanentemente y por distintas vías una gran cantidad de información para actuar. Cuando mide una distancia, lo hace usando diferentes métodos, no para saber cuál de ellos es el mejor, sino para enfrentar los problemas prácticos que puedan presentarse. Su actitud no es analítica y por eso procesa al mismo tiempo todos los datos que le son útiles, aunque sean contradictorios. Actuamos así en todos los campos de la vida. Desarrollamos hace poco tiempo la posibilidad de usar sistemas complejos para analizar lo que nos rodea, después de millones de años en los que acumulamos habilidades y conocimientos que hicieron posible que ahora usemos esa forma superior de relación con la realidad. La política es una más de las actividades humanas. Los electores viven, sienten, se apasionan, no tratan de encontrar la verdad, aunque esto pueda enojar a algunos analistas tradicionales, que tampoco la buscan, ciegos por la pasión de creerse racionales. Somos simplemente Homo sapiens que después de una milenaria maduración hemos logrado generar en los últimos 50 años conocimientos científicos y técnicas complejas de comunicación que nos ayudan a relacionarnos mejor y a entender nuestros comportamientos. Cuando algunos dicen que los ciudadanos están obsesionados por conocer la verdad de lo que ocurrió con un gobierno que pasó, afirman algo parcialmente inexacto. Si usan las herramientas que existen para averiguar cuáles son los temas de los que conversa la gente cuyas inquietudes interpretan, se llevarían una sorpresa. Encontrarán más personas buscando páginas pornográficas que reflexionando sobre la ética o interesadas en las denuncias sobre casos de corrupción. Tampoco es exacto que la mayoría de la población quiere que se haga justicia. Quienes más hablan sobre ese tema en general quieren hacer justicia en contra de alguien. Desde la lógica, esta es una contradictio inter minnis. No se puede perseguir a una persona y llamar a esto a hacer justicia. Lo que sucede es que algunos paladines de la ética tampoco buscan la verdad, sino que pretenden castigar a quienes creen culpables, sin haberle dejado ejercer su derecho a la defensa.
Actúan como los tribunales medievales que averiguaban la culpabilidad de los acusados usando la ordalía, una institución a la que creían guiada por Dios. Si alguien era sospechoso de un crimen, lo lanzaban desde lo alto de una torre, confiando en que si era inocente Dios lo ayudaría para salir ileso, y si era culpable pagaría sus pecados con la vida. Con estos métodos de investigación, la tasa de culpabilidad era bastante alta. Los místicos pretenden encontrar una verdad trascendente que otorgue sentido a su vida. Los científicos tratan de entender la realidad. Los políticos suelen estar más cerca de los mitos que de la ciencia. Tienen una visión estática de la verdad y suponen que la pueden hallar estudiando discursos y textos del pasado. Este es un esfuerzo inútil porque nada de lo que se dijo cuando apareció la máquina de vapor sirve para entender a electores que hablan por celulares y cazan Pokémones. Los dirigentes modernos saben que son humanos, que todos los días las ciencias producen nuevos conocimientos. Son conscientes también de que pueden equivocarse, o que a veces sus ideas pueden quedar obsoletas, pero comprenden que tienen capacidad para liderar procesos complejos y articular equipos que los ayuden a avanzar y retroceder, como hace cualquier persona normal. La democracia y la ciencia se llevan mal con los profetas. 2. Lo motivacional no es racional. Si pretendemos comunicarnos con los ciudadanos para que voten a un candidato o para que apoyen a un gobierno, estamos buscando que se muevan en alguna dirección. Nuestro objetivo no es el de que los electores se convenzan de una idea, sino el de que asuman posiciones. Estamos en el campo de lo motivacional, que está cargado de elementos emocionales. Con frecuencia entendemos algo, pero no por eso nos motivamos a actuar, para tomar actitudes políticas. El ciudadano más que entender debe comprender, sentir los significados. El acto de entender tiene que ver con intus legere, leer el interior, aprender racionalmente el mensaje. Lo motivacional es más que eso. Se relaciona con elementos no solo racionales, sino también con gratificaciones y sufrimientos. En lo que respecta a las conductas, la esfera afectiva es más importante que la lógico-verbal. Las palabras y los razonamientos tienen mucha menos fuerza que las imágenes. Cuando Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump a visitar México, supuso que podía comunicar algo que le permitiría superar su crisis de imagen. Sus asesores debieron anticipar que no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera, porque más allá de que dijera lo que dijera, la gente vería en la televisión a un extremista desenfadado, capaz de actuar de cualquier manera, junto a un presidente pequeño, cuya imagen ha sucumbido ante el formalismo y la solemnidad. Cualquier confrontación estaba perdida desde el vamos. Cuando sentimos que debemos votar por un candidato, no cambiaremos de actitud porque alguien esgrima argumentos racionales, así como no es probable que un teólogo católico y un rabino encuentren los silogismos adecuados para ponerse de acuerdo en cuál es la religión verdadera. Los seres humanos no desarrollamos el lenguaje para crear conceptos que nos orienten para la acción. Siempre hemos hecho lo que sentíamos que debíamos hacer. Eso vale para el conjunto de la población, pero también para los intelectuales, que hacemos lo que dicen nuestros sentimientos, aunque defendemos con pasión que somos fríos y racionales. Hemos comentado varias veces en este texto que la confianza es vital para mantener el liderazgo y que no se confía en alguien porque hay argumentos racionales para hacerlo. Nadie dice pienso que confío en alguien, sino siento que confío en alguien. Normalmente la confianza nace a primera vista, basada en la información que el cerebro recoge rápido, que nos hace sentir confianza hacia esa persona. 32 La cercanía, aunque no signifique en sí misma confianza, ayuda a que ésta exista. La gente confía más en sus más cercanos, con quienes puede identificarse por su forma de ser. Esto que siempre fue así cobró más importancia ahora que los otros elementos de identidad política se licuaron. Debilitadas las identidades ideológicas, la cercanía y la confianza se volvieron más importantes. 3. La construcción social de la realidad. Nuestra inteligencia almacena de manera selectiva e intencional la información sobre el mundo que la circunda, acumula conocimientos y prejuicios que al mismo tiempo posibilitan y deforman nuestra relación con la realidad. Nunca estamos libres de prejuicios porque ellos son el filtro a través del cual procesamos la información con la que construimos la realidad. El mensaje de la campaña se filtra a través de ese conjunto de conocimientos y prejuicios que conforman una construcción de la realidad que no es neutral.
Peter Berger y Thomas Luhmann 33 desarrollaron hace algunos años este concepto que es útil para entender que el mundo en que vivimos no es simplemente un hecho físico, sino una construcción simbólica. En el tiempo contemporáneo enfrentamos una constante alteración y reconstrucción de la realidad acelerada por los avances tecnológicos. En un día normal, el habitante de una ciudad sufre el impacto de al menos 2000 estímulos publicitarios, gigantografías, letreros de comercios y demás. Cuando llega a su casa después de todo eso, no es capaz de recordar más de 2 o 3 de ellos. En estudios realizados durante estos años aprendimos que es muy difícil lograr que nuestra publicidad sea una de esas 2 que quedaron en la mente del ciudadano. En la campaña presidencial argentina de 2015 comprobamos que la gente no llegó a tener ninguna idea de lo que pretendía transmitir un candidato que colocó cientos de vallas entre las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Los ojos de la gente pasaron por las gigantografías, pero no las registraron. La mayoría ni siquiera las vio. Lo malo para quien las puso es que quedó la sensación de que este político desperdiciaba mucha plata del Estado haciendo publicidad. No se transmitió ningún mensaje positivo, pero sí una sensación negativa. 4. La comunicación política se volvió horizontal. Hasta hace pocos años los líderes de todas las instancias de la sociedad, la familia, la escuela, la iglesia, la política, pronunciaban su palabra y los que dependían de ellos escuchaban y obedecían. Esa relación se debilitó paulatinamente a lo largo del siglo pasado y se desmoronó con la revolución de las comunicaciones. Desde que en 1920 apareció la radio se incorporó a la opinión pública mucha gente que ya no necesitaba leer o escribir. A mediados del siglo XX la llegada de la televisión profundizó esa tendencia porque con la aparición del Homo videns no fue necesario ni siquiera entender las palabras. Se fortaleció nuestra ancestral tendencia a ubicarnos en la realidad por los contextos que comunican más que los textos. Los líderes bajaron simbólicamente de los escenarios en que arengaban y las imágenes cotidianas crearon la fantasía de que todos los famosos iban a la casa de los ciudadanos todos los días y se asomaban por la ventanita de la televisión. Se les podía ver el rostro en vivo, a corta distancia. La gente sintió que eran seres humanos que compartían con ellos sueños y a los que podía tratar con confianza. Poco a poco dejaron de ser el general Perón, el doctor Velasco Ibarra, el general Cárdenas, el doctor Víctor Raúl Haya de la Torre y se convirtieron simplemente en Cristina, Felipe, Dilma, Evo o Mauricio, unas personas que no estaban separadas del televidente por ningún título. Se acortaron las distancias entre dirigentes y dirigidos. Tanto Facebook, YouTube y otras herramientas electrónicas acabaron de romper las distancias que separaban a la gente entre sí y permitieron que los individuos se comunicaran directamente. La diferencia entre el emisor y el receptor del mensaje político se hizo difusa porque todos los ciudadanos pasaron a recibir y emitir mensajes de manera permanente. El dirigente político, religioso o de cualquier tipo es una persona más en ese torbellino, que puede llamar la atención si hace bien las cosas, pero ha perdido el monopolio de emitir mensajes. El ciudadano común sabe que es miembro de una red poderosa de interacciones, que forma parte de algo muy grande, que puede levantar la voz y llegar con su protesta o sus travesuras literalmente a todo el mundo. Cuando alguien presencia algo que lo indigna, sabe que con su celular puede convocar a otras personas a las que ni siquiera conoce, movilizarlas y enfrentar el problema sin necesidad de recurrir a las instancias tradicionales de poder. Esa es una de las razones de la crisis de representatividad de la democracia contemporánea. Antes el ciudadano se sentía débil. No tenía posibilidades de alzar su voz, necesitaba de organizaciones y líderes que hablaran por él y defendieran sus derechos. Ahora la gente es más segura de sí misma, cobró todo el poder armada de un teléfono y siente que no necesita ser representada. La comunicación política era vertical, el líder conducía multitudes que obedecían, el candidato pronunciaba discursos, los periódicos los publicaban. Las radios los leían y al final la gente conversaba sobre eso. Los dirigentes de los partidos se reunían, mantenían discusiones, aprobaban manifiestos, programas de gobierno, negociaban, movilizaban a dirigentes provinciales y locales para que participaran de la campaña, y el pueblo aceptaba su papel pasivo de aplaudir y apoyar a algún candidato. No todo era idealismo en la política clientelar. Cuando decimos que la política era negociación,
Usamos la palabra en sentido literal. En todos nuestros países los dirigentes locales repartían cargos, dinero y regalos para que funcionara el aparato, pero la relación entre quienes estaban abajo en la pirámide del poder y sus superiores siempre estaba teñida de un respeto reverencial. A nadie se le habría ocurrido que el caudillo o los dirigentes de otras instancias escuchen las ideas de los ciudadanos comunes y menos todavía que les consulten algo. El máximo líder de los aztecas tenía el título de Tlatoani, un término náhuatl que significa dueño de la palabra, y esa era la lógica del poder. Estaban quienes hablaban y otros que estaban para escuchar. La política funcionaba con la lógica de autoridad propia de las Fuerzas Armadas. El que está arriba manda lo que quiere, el subordinado obedece sin chistar y a su vez tiene autoridad absoluta sobre quienes están bajo su autoridad. En la actualidad la comunicación política se volvió horizontal. El mensaje procede de multitudes de ciudadanos individuales que se comunican con todos los demás, quienes a su vez opinan y reproducen los mensajes alterándolos a su manera. Millones de emisores independientes se conectan por múltiples medios diversos y crean redes dinámicas de interacciones, donde permanentemente se modifica y reconstruye el discurso político, mezclado con todo tipo de percepciones. El uso de herramientas tan variadas para el intercambio de información vuelve al tema mucho más complejo. Como lo expresó hace ya tiempo Marshall Ruan, el medio es el mensaje, 34, ya que la enorme diversidad de las herramientas utilizadas indistintamente, mensajes de texto, fotos, dibujos, música, tweets, produce también alteraciones del mensaje que son difíciles de estudiar. Cuando en los orígenes de la democracia toda la comunicación política se realizaba a través de textos largos, el análisis era más sencillo. Hoy esos textos se mezclan con millones de mensajes cortos, fotos, dibujos, cada uno de los cuales tiene sus propias características y modos de comprensión. El problema central de la comunicación política contemporánea es entender la dinámica de esa opinión pública y comunicar su mensaje de modo que interese a la gente. 5. La gente quiere participar. A. Transforma el mensaje. Nos obsesionan las palabras. Somos hijos de culturas monoteístas cuya liturgia gira en torno al libro y a las enseñanzas de sus intérpretes. Por eso suponemos que el mensaje que llega a la gente depende de los textos que se pronuncian. Cuando hay un debate o una presentación en televisión, los equipos de campaña procuran que el candidato use los términos exactos según los especialistas. Se preocupan del sentido preciso de las palabras, lo consultan con los entendidos. Desde el punto de vista de la eficiencia en la comunicación política contemporánea, tenemos que preocuparnos más de lo que entiende el receptor que de la lógica del emisor. Poniéndolo en palabras sencillas, estamos más interesados en lo que comprenden los votantes que en las palabras puntuales que pronuncia el candidato. Muchos vocablos tienen una connotación más poderosa de lo que denotan. Está demonizado ser un neoliberal, aunque teóricamente no se ve por qué es peor que ser un liberal anticuado. La gente maneja a su manera las palabras y los grupos de enfoque son una buena oportunidad para conocer las connotaciones negativas de algunos términos que se usan en la campaña y sobre todo para aprender su lenguaje. Durante la campaña de Mauricio Macri para la jefatura de gobierno de Buenos Aires en 2007, se le acercó el dueño de un kiosco de revistas y le dijo que le gustaría votar por él, pero temía que le privatizaran su negocio. Cuando el candidato lo hizo reflexionar acerca de que si el kiosco era suyo entonces ya estaba privatizado, el revistero lo pensó un momento, señaló que de todas formas podían privatizarlo de alguna manera y pidió que Mauricio jurara que no lo iba a hacer. Las palabras pueden tener distintos sentidos y en la campaña no estamos para educar, sino para comunicarnos. Tenemos que aprender el lenguaje de la gente porque en esta nueva etapa no basta el espectáculo mesiánico, sino que los electores son activos y participan de la campaña. Existe también algo más complejo. La gente transforma el sentido del mensaje todo el tiempo, más allá de cuál haya sido el texto original. No se trata de una acción deliberada que pretende alterar lo que dice la campaña, sino de pequeños retoques que introduce cada persona, que a la larga pueden cambiar el sentido del mensaje. Eso ocurrió con los evangelios hasta que apareció la imprenta. Durante 1500 años miles de monjes copiaron a mano textos que fueron escritos originalmente en koiné, que como ya señalamos, era un sistema de escritura popular griego que no tenía signos de puntuación y tampoco separaba las palabras.
Cada copista produjo alguna alteración, y cuando se pudieron comparar las traducciones oficiales con los originales que se hallaron en sitios arqueológicos, se encontraron enormes diferencias. En el caso de los textos religiosos el proceso de alteración fue lento y ocurrió a lo largo de varios siglos. En cambio, con los mensajes políticos sucede lo contrario, en pocas horas por la gran cantidad de gente que participa en el proceso y sobre todo a la velocidad de los medios electrónicos. Cada persona que transmite un mensaje aporta con algo que surge desde su cotidianidad y al final lo que termina flotando en la opinión pública tiene que ver más con los cambios que produjeron los ciudadanos que con el mensaje original que prepararon el candidato y su equipo de campaña. A diferencia del pasado, en que las imprentas producían libros idénticos entre sí, los que reproducen el mensaje son ahora seres humanos traviesos, con pasiones, entusiasmos y temores, que lo alteran como quieren, sin seguir un plan preconcebido. En esta sociedad en la que todas las personas son sujetos activos que modifican el contenido y la forma del mensaje, al cabo de algunos intercambios es inevitable que se modifique su sentido. En psicología experimental se hace una prueba llamada el teléfono descompuesto con grupos de aproximadamente 20 personas. Se pide a uno de sus integrantes que diga una frase al oído de quien está a su lado, quien a su vez repite la acción con otro miembro del grupo, y así sucesivamente, formando una cadena que al final vuelve a quien inició el experimento. En general al terminar el texto cambia tanto que no se parece al inicial y en algunas ocasiones incluso llega a contradecirlo. La opinión pública funciona de manera semejante, solo que en su caso los que participan de la experiencia son millones de personas, que usan las más diversas herramientas de comunicación. Cuando emitimos un mensaje político debemos tener en cuenta que este será transmitido por alguien que hará sus propios comentarios, que se lo contará a otro, que lo hará con otro y así sucesivamente miles, millones de veces. Por último no quedará en la memoria el texto que se pronunció originalmente, sino la sensación que provocó en la opinión pública después de las conversaciones que generó entre la gente. Los periódicos comunican textos, la televisión comunica imágenes. En la sociedad líquida el conjunto de las herramientas electrónicas comunica sensaciones. B. Reproduce lo que le parece interesante. Cuando se organiza una manifestación o algún evento masivo de campaña se programan los discursos de algunos dirigentes, el momento en que el candidato pronuncia su discurso, cuyos contenidos deben producir un titular en los periódicos del día siguiente. Así funcionaron las cosas hasta hace unos 15 años. En la actualidad, más allá de lo que puedan hacer los organizadores, algunos de los asistentes se tomarán selfies y filmarán lo que les parezca interesante. Lo más probable es que lo que circule en la red al día siguiente no sean los discursos de los oradores, ni siquiera el del candidato, que probablemente quedarán relegados a alguna página oficial de la campaña. Lo que tendrá espacio y provocará comentarios será la foto de un personaje estrafalario, como el mago sin dientes que aparecía en las celebraciones del PRO, de un cartel muy feo que estaba mal colocado, o de un gato que correteó por el escenario. Esos detalles serán los que impacten en la opinión pública y podrán atraer o ahuyentar más votos que el contenido de los discursos. Cuando decimos esto, algunos nos critican diciendo que promovemos una política banal, lo que no tiene ningún sentido. No describimos un mundo que queremos, sino la realidad en que nos tocó vivir. Para tener éxito en nuestra labor, investigamos con objetividad cómo es el país en el que hacemos la campaña y actuamos en consonancia. No tiene ningún sentido trabajar en un mundo que nos gusta, pero no existe. Desde hace años hemos tenido éxitos a veces sorprendentes aplicando esta metodología. Asimismo, y más en un contexto de campaña, es interesante entender cómo funciona una realidad que cambia tanto y se sigue transformando. C. Quiere que le respondan. La relación entre los líderes y los electores cambia en cada etapa del desarrollo tecnológico. En la cultura de la radio nos limitábamos a escuchar. En la de la televisión éramos espectadores que miraban imágenes y no pretendían que nadie les consultara nada. Los medios electrónicos despertaron en nosotros la permanente expectativa de la interacción. Hoy a los ciudadanos les gusta decir y participar en todo. Cuando hay un problema que les interesa tienden a intervenir. Opinan masivamente por la red y forman asociaciones para proteger animales, plantas o cualquier otra causa. Tienen una actitud contradictoria, por un lado,
quieren participar como sujetos activos en la política, pero por otro, no se preocupan en conversar sobre temas políticos. Antes se limitaban a escuchar lo que decían los líderes, a los que aplaudían o rechazaban. Ahora todos se sienten capacitados para hablar sobre cualquier tema y quieren ser consultados. Eso no quiere decir que estén dispuestos a estudiar documentos acerca de las políticas energéticas, ni que tengan tiempo para leer comunicados que aparecen en periódicos respetables. Simplemente quieren opinar acerca de todo, sin realizar esfuerzos. Hacerlo también sobre temas que desconocen y en otros que a ellos les parecen atractivos, aunque sean irrelevantes para los especialistas. Les gusta que los oigan y sobre todo que les respondan. El deseo de ser protagonistas y no solo objeto de los procesos se expresa también en la música. Cuando asistimos a un concierto formal guardamos un estricto silencio para escuchar a los virtuosos. Sería impensable imaginar a Daniel Barenboim invitando al público a corear la letra del himno a la alegría cuando conduce la interpretación de la Sinfonía en E grado 9 de Ludwig van Beethoven. En cambio, en los conciertos de rock, los asistentes cantan, bailan, aplauden y participan del espectáculo. A nadie se le ocurriría pedir que todos guardaran silencio para escuchar una banda de rock. Lo mismo pasa en la política, tanto en las campañas electorales como en la conducción de un gobierno. La gente no quiere ser solo un espectador de lo que sucede, sino que pretende participar de alguna manera como sujeto activo. Todo mecanismo que canalice el deseo de involucrarse es bueno porque los fundamentalistas perderán fuerza en la medida en que más personas sin desviaciones apocalípticas se incorporen al manejo del Estado. La participación también es sana porque quienes se sienten parte de lo que se hace en una ciudad apoyan con facilidad una gestión que perciben como propia. Los occidentales protestamos más que los integrantes de otras culturas que tienen patrones de conducta autoritarios. En nuestros países existen indignados, piquetes y movilizaciones que suelen molestar a la gente común. Lo llamativo es que la mayoría presenta actitudes contradictorias, incluso los que protestan contra los revoltosos son solidarios con ellos. La mayoría de los movimientos juveniles de protesta han tenido un amplio apoyo sentimental de una población que al mismo tiempo no los ha respaldado en las urnas. Se generalizó la idea de que es legítimo disentir, protestar e incluso actuar al margen de la ley. 6. Un nuevo sentido del tiempo. Los seres humanos tenemos distintas percepciones del tiempo. Para los habitantes de algunos países es difícil comprender la velocidad asfixiante con la que viven los habitantes de las grandes megalópolis. Quien transita períodos de su vida con otras culturas sin prejuicios y viaja por distintos países comprende esas diferencias. Los tiempos de un nepalés, un porteño, un paraguayo y un mexicano de la capital son totalmente diversos. Sin embargo, más allá de esas diferencias culturales, la red logró acelerar el mundo. En casi todos los países de Occidente hay más celulares que habitantes. Vivimos pegados a un artefacto que nos conecta de manera instantánea con personas que nos informan en tiempo real sobre lo que está pasando en cualquier sitio del planeta. Antes nos comunicábamos con quienes estaban lejos a través de cartas con sellos postales que demoraban varias semanas en llegar al destinatario y otras tantas en volver. En la actualidad enviamos un mensaje a cualquier lugar del planeta y nos enojamos o nos preocupamos si no recibimos una respuesta en cuestión de minutos. La gente se comunica todo el tiempo y a gran velocidad con muchas personas que ni siquiera están en su entorno. Los contactos son muy numerosos. En una semana intercambiamos informaciones con más sujetos que los que contactaban la mayoría de los individuos de hace 50 años a lo largo de toda su vida. Esto explica la fugacidad de las opiniones. Todos hablan con muchos otros y reciben de ellos enormes cantidades de estímulos que los hacen cambiar de posición. Cuando alguien se comunicaba a lo largo de su vida solo con unas pocas personas de su aldea, su capacidad de contrastar distintos puntos de vista era prácticamente nula, porque sus vecinos compartían la misma información y sus visiones del mundo. Hoy cualquier persona contacta con cualquier otra, ubicada en cualquier lugar del orbe y de la estructura social. Sus diversos interlocutores le proporcionan informaciones nuevas que cuestionan sus dogmas y enriquecen sus ideas. Antes que existieran los medios electrónicos no contactábamos con nada que estuviera lejos físicamente, ya que no había forma de hacerlo. Nos ubicábamos y habitábamos en un mundo limitado, conformado por nuestro entorno inmediato.
Nos hemos habituado a comunicarnos con los demás con tanta frecuencia a través de estos artefactos que a veces la mejor vía para conversar con quienes están en la misma casa es mandarles un mensaje de texto. La comunicación que obtenemos especialmente por esa vía es rápida y útil desde ese punto de vista, pero carece de la riqueza de la entonación y de la calidez de la voz. Cuando hace 30 años buscábamos datos sobre algún tema, nos pasábamos horas en los ficheros de las bibliotecas buscando libros que trataran sobre eso. Cuando no encontrábamos un libro especializado, buscábamos información en una enciclopedia. Ahora basta con escribir una palabra en el teléfono para acceder a una cantidad de información que ni siquiera podemos procesar. Con un clic podemos ingresar a Google, la enciclopedia más grande de la historia de la humanidad. La realidad virtual crece todos los días y no solo nos habituamos a vivir en ella, sino que incorporamos en nuestra vida cotidiana sus usos y costumbres. Su enorme y variada oferta de placer nos atrae y en muchos casos nos sustrae del mundo físico. Los mensajes de texto cambiaron nuestra percepción del tiempo porque se escriben en minutos y cuando los enviamos esperamos una respuesta igualmente rápida, sintética y fugaz. En cuanto leemos uno de ellos pasamos a otra cosa. Acostumbrados a que nos informen en tiempo real acerca de todo lo que ocurre en cualquier sitio del globo, no buscamos primicias en los periódicos de la mañana porque antes de leerlos ya supimos y comentamos los hechos de los que hablan. Fugacidad. Todos los días la opinión pública se incendia con eventos, a veces banales, que la conmueven en minutos. Tal vez algo llama la atención de algunas personas, quienes lo comentan y generan los trending topics de Twitter o los equivalentes de otros sitios. Los políticos tienden a preocuparse, responden y dan demasiada importancia a temas que desaparecen tan rápido como surgieron. En esta sociedad líquida nada dura demasiado. Lo único permanente es la fugacidad. 35. En los últimos años apareció gente que propone a los gobiernos hacer campañas negativas, que por lo general solo sirven para emponzoñar el ambiente. Se gastan millones de dólares en contratar a personas para que manden correos electrónicos, insulten a los articulistas de los periódicos y difundan mentiras por la red. En general estas actividades son infames y sus efectos fugaces. La campaña presidencial ecuatoriana de 2017 fue un ejemplo lamentable de un proceso en el que la mayoría de los actores políticos y el propio gobierno dedicaron sus esfuerzos a insultar y calumniar a los demás sin que eso les sirviera para nada. Hay candidatos que naturalmente expresan el fastidio de la mayoría de la gente con la democracia representativa e ingresan a la política sin mayor planificación, como cuando entra un mico en una tienda de cristalería. A veces ganan las elecciones y llaman la atención porque destruyen todo lo que se atraviesa en su camino. Los políticos modernos, que quieren hacer política en serio, para tener éxito en sus campañas necesitan estrategias sólidas, respaldadas por investigación sofisticada que los ayude a comprender a la opinión pública, justamente porque se volvió tan líquida y efímera. La estrategia, cuando está bien diseñada, es positiva. No dedica sus esfuerzos a responder las agresiones de los otros políticos, sino a pensar en la gente. Entretanto, uno de los malos efectos de la existencia de la red es haber multiplicado brutalmente el volumen del insulto y la calumnia. Se decía antes que la pared y la muralla son el papel del canalla, y en la actualidad el papel virtual se volvió casi infinito. Urgencia. La urgencia de las comunicaciones en la vida cotidiana incrementada por los medios electrónicos, tiene una contrapartida en las relaciones que mantienen los ciudadanos con los dirigentes. Así como la gente no dispone de paciencia para aguardar la respuesta a los mensajes que envía desde su celular, tampoco la tiene para esperar a que los políticos respondan a sus demandas. Todos quieren que los gobernantes se resuelvan sus problemas lo más pronto posible. Es difícil que presten oídos a cualquier argumento que justifique un retraso. Muchos políticos se agobian ante esa demanda porque saben que es imposible solucionar todos los problemas al mismo tiempo. A veces tratan de improvisar respuestas movidos por las presiones que vienen desde las redes y porque con la profundización de la democracia cualquier persona les puede demandar cualquier cosa a los gritos. Algunos dirigentes son víctimas de las urgencias de Twitter, una herramienta copada por fanáticos, cuyo impacto en la opinión pública se ha magnificado y que no refleja las actitudes de los ciudadanos comunes. Sin embargo, hay candidatos que se dedican a las guerras de tweets,
que los llevan a cometer equivocaciones porque mandan mensajes en caliente, que los sacan de la estrategia. Aparte de eso, la verdad es que hacernos política en esta sociedad, en la que el tiempo de los ciudadanos se acelera más cada día. El dirigente está obligado a solucionar los problemas de la gente, debe intentar hacerlo pronto y si eso no es posible al menos no debe ser lenta la comunicación con los mandantes. Cuando no se puede solucionar un problema de manera inmediata, es bueno explicar a los ciudadanos que el asunto le preocupa al candidato o a la autoridad, que está trabajando para remediarlo y que va a lograr que exista una solución dentro de un tiempo razonable. Es mejor evitar la demagogia y la mentira porque la gente se percata de todo y la red suele desbaratar los mensajes falsos. En la primera administración de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, algunos barrios se inundaban en la temporada lluviosa y realmente no era posible solucionar el problema si no se terminaba una obra de gran magnitud que se había iniciado para entubar el río Maldonado. Desde el punto de vista del mensaje, una alternativa fue que el jefe de gobierno pronunciara un discurso demagógico ofreciendo remediar enseguida los anegamientos. La otra opción era decir la verdad, anunciar que no habría una solución a corto plazo, que sería necesario soportar nuevas inundaciones durante 3 años, pero que el jefe de gobierno estaba preocupado por el tema e impulsaba la construcción del Maldonado. Cuando Macri decidió optar por la segunda vía, inicialmente los vecinos se deprimieron y varios analistas criticaron su discurso por imprudente y lo acusaron de sincericidio. En el mediano plazo su actitud tuvo un premio. Los porteños supieron que podrían confiar en un dirigente que no mentía, sino que planificaba su tarea para solucionar sus problemas. C. Pragmatismo. La gente es pragmática, quiere mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, y no se interesa en teorías. Algunos sienten una añoranza romántica por un mundo en el que los electores vivían de pensamientos, luchaban por principios, eran idealistas y no defendían intereses. Suponen que la posmodernidad los transformó en personas burdas, sin inquietudes intelectuales, movidas por un utilitarismo mediocre. Todo esto es falso. En la vieja política había también intereses, solo que eran más pequeños. Normalmente, cuando se reúnen los máximos dirigentes de agrupaciones políticas para llegar a un acuerdo, de lo único que hablan es del reparto de candidaturas y de cargos si ganan la presidencia de la nación. Los acuerdos doctrinarios no son ya necesarios, aunque uno diga ser de izquierda y el otro de derecha. Las discusiones teóricas ya no tienen espacio en las conversaciones de la mayoría de los dirigentes contemporáneos, incluso entre los que hablan de su adhesión radical a algunos principios. La gente lo percibe y confirma con eso su falta de adhesión a los principios ideológicos. Hasta las primeras décadas del siglo XX muchos católicos estaban dispuestos a dar la vida para que gobernara Cristo Rey, enfrentándose a los liberales que defendían el laicismo y la Ilustración. El ejemplo más dramático de esa lucha en América fue la Guerra Cristera Mexicana, en la que murieron decenas de miles de militantes y creyentes. Hasta la disolución de la Unión Soviética, la defensa de la fe del Partido Comunista provocó un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia que promovió alrededor del mundo guerrillas o dictaduras militares. En esos años las comunicaciones no se habían desarrollado. La mayoría de los ciudadanos tenía una actitud más pasiva y prefería mantenerse al margen de los problemas. Hoy sería más difícil que unos universitarios tomaran las armas para atacar el Estado o que existieran dictaduras militares que hicieran desaparecer a miles de personas. En Occidente, los celulares y el sentido común son una red de contención para impedir la brutalidad y la violencia. Felizmente la gente ya no mezcla la religión con la política, solo en casos excepcionales. No ocurre lo mismo en algunos países islámicos en los que gobierna la religión que atropella todos los derechos humanos. Es bueno aclarar que no todos los países islámicos son así. Detrás del mito revolucionario se escondieron hechos que se hicieron evidentes cuando pasó la era de las ideologías. No existieron revoluciones socialistas dirigidas por proletarios. Todos sus líderes, desde Lenin hasta Mao y Castro, fueron personas de clase media. En el colmo, cuando analizamos con objetividad lo que ocurrió con las guerrillas en Bolivia, nos encontramos con campesinos que miraban como extranjeros exóticos a líderes foquistas que decían representar sus intereses. Ese período de la historia terminó. Hoy los electores imponen una agenda,
que está más allá de los entusiasmos y fanatismos de sus líderes. 7. Política y espectáculo. A. El espectáculo en el pasado. En la antigüedad el poder político compartía el espacio del espectáculo solo con la religión. Antes que existiera la radio, el horizonte de la gente se reducía a lo que acontecía en su ciudad o en el sitio en que vivía. Los únicos espacios de socialización interesantes a los que se podía asistir eran las reuniones políticas o las ceremonias religiosas, que rompían la monotonía de la vida. En los comités o en las iglesias, la gente podía cantar marchas políticas o coros piadosos, comer unos taquitos o unas empanadas, tomar alguna bebida, buscar pareja o socializar con vecinos. Tomemos en cuenta que en esa época la gente común no tenía acceso a espacios en los que se interpretara música. No existían equipos de sonido ni iPods, así que cantar himnos partidistas y escuchar el órgano en la iglesia era muy gratificante. No existían encuentros de fútbol, conciertos de rock, ni exposiciones de perros. Corrían por las calles solo los perseguidos por la policía y la represión sexual imponía muchas limitaciones a la vida cotidiana. En la actualidad se puede asistir a una enorme variedad de espectáculos divertidos a través de la televisión y también descubrir muchos otros en las calles, en los centros comerciales y en muchas actividades que tienen por objeto reunirnos. Es seguro que Marx no habría escrito El Capital si asistía a Woodstock, a un mundial de fútbol o veía televisión. El espectáculo siempre ayudó a la comunicación de los poderosos con la gente, pero la política no es solo espectáculo. Seguramente quienes más usaron el espectáculo en el siglo pasado fueron los nazis. Armaban escenarios, organizaban marchas, usaban uniformes, portaban estandartes, su líder era un actor histriónico que gritaba, se comportaba de manera inusual, llamaba la atención. Fueron también impresionantes los espectáculos del Partido Comunista en la Plaza Roja, con militares, cohetes, tanques y la exhibición del poder soviético. Aunque individualmente sus líderes eran más grises, en América el espectáculo político no se quedó atrás. Eran impresionantes las multitudinarias movilizaciones peronistas en la Argentina, las marchas del campesinado y los obreros respaldando al PRI, Partido Revolucionario Institucional, en México, la celebración del cumpleaños de Aya de la Torre en Lima en la que desfilaban los búfalos, las juventudes del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y los bufalitos, unos niños uniformados que ya eran miembros del partido. Normalmente los líderes pronunciaban discursos largos que todos oían, pero no escuchaban, celebraban rituales curiosos, todos cantaban marchas cívicas y armaban un verdadero espectáculo para demostrar poder. B. El espectáculo y los outsiders. En las últimas décadas del siglo XX, y con más intensidad desde el desmoronamiento del socialismo real, tomaron fuerza los llamados outsiders, unos líderes que venían desde fuera de la tradición política y enfrentaban a los partidos usando elementos que llegaban de una vertiente del espectáculo. Mario Vargas Llosa se refirió a este tema en un libro interesante, aunque pesimista, en el que habló de la sociedad del espectáculo. 36 El tema se estudió en universidades, organizaciones políticas y en CAPEL, Centro de Asesoría y Promoción Electoral, una institución perteneciente al Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, donde se hizo un gran esfuerzo para analizarlo cuando lo dirigía Daniel Sobato, quien editó libros y organizó seminarios sobre el tema. 37 Las campañas de Carlos el Compadre Palenque para la Alcaldía de La Paz, Abdalá Bucaram para la Presidencia de Ecuador, Alberto Fujimori para la de Perú, Antanas Mockus para la Alcaldía de Bogotá y Carlos Menem para la Presidencia de la Argentina, además de Ramón Palito Ortega, Daniel Scioli y Carlos Reutemann también en este último país. Formaron parte de una larga lista de casos de líderes que tuvieron éxito mezclando el espectáculo y el deporte con sus actividades proselitistas, y que se estudiaron en esos foros. En los últimos años el fenómeno tomó otros matices. Se armaron espectáculos que dieron origen a los socialismos del siglo XXI, un conjunto variopinto de gobiernos que decían mantener una religión de izquierda. Hubo varios casos, el triunfo de dos coroneles golpistas que derrotaron a todos los partidos de sus países, Hugo Chávez y Lucio Gutiérrez,
y Evo Morales con su gobierno indigenista que incorporó a su comunicación ceremonias estrafalarias que rescataban una identidad supuestamente milenaria. 38 En 2010 Marina Silva sorprendió a Brasil cuando obtuvo el 20% en las elecciones presidenciales con una campaña que salía de los cánones establecidos. En ese mismo año y como ya mencionamos, Oliveira Silva, el payaso Tiririca, obtuvo 1,5 millones de votos. El resultado más importante para la elección de un diputado federal de Brasil, con una campaña totalmente rupturista en la que vistió y actuó como payaso. En otro nivel, desde 2005 Mauricio Macri inició una serie de campañas exitosas que lo llevaron en forma sucesiva a la diputación por la ciudad de Buenos Aires, 2 veces a la jefatura de gobierno de la misma ciudad y finalmente a la presidencia de la Argentina, que fueron censuradas de manera ácida por el Círculo Rojo por romper los esquemas tradicionales. El eje de su éxito fue expresar el rechazo de la mayoría de la gente frente a una política que los había decepcionado. Siguieron la misma línea María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta cuando triunfaron en las elecciones para la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la jefatura de gobierno de la capital, en campañas que usaron idéntica metodología. Una vez más los analistas tradicionales les vaticinaron derrotas estrepitosas y cuando ganaron afirmaron que siempre supieron que ganarían por cualquier razón. En las elecciones legislativas argentinas de 2009 Francisco de Narváez dio una sorpresa, al grito de Alica Alicate, cuando usó el espectáculo de Marcelo Tinelli para instalarse y derrotar a una lista encabezada por Kirchner, Scioli y Massa, candidatos a la diputación por la provincia de Buenos Aires. El caso del PRO es único porque a lo largo de más de una década construyó responsablemente una nueva alternativa política que no tenía nada de improvisación. Todos estos líderes tuvieron en común hacer política desde fuera del sistema político tradicional y enfrentar a partidos anacrónicos que Correa calificó de partidocracia. Más allá de la forma, las diferencias entre ellos son enormes. Desde el extremo de la improvisación de Tiririca hasta la maduración de un proyecto alternativo como el de Macri. Para tener éxito en las elecciones no solo hay que ser original, se trata de serlo inteligentemente y, en el caso de los líderes más preparados, comunicar un contenido interesante capaz de enfrentar una nueva era. Algunos han intentado presentarse con modos distintos a lo establecido y solo han logrado hacer el ridículo. En todo caso, lo cierto es que los candidatos aburridos corren en la actualidad en desventaja y se debilitan más cuando reciben el apoyo de personajes o de instituciones tradicionales de la sociedad. Muchos prefieren votar por quienes se enfrentan al sistema, a veces lo hacen por protestar y a veces simplemente porque les divierte votar por alguien que sale de los viejos moldes, aunque sus ideas sean absurdas. Desde que la vida cotidiana invadió el espacio de la política se abrieron las puertas para que pudieran triunfar personajes diferentes, a veces indescifrables e imprevisibles. La idea de que los presidentes deben ser hombres, abogados, oradores, solemnes, enojados, como la mayoría de los mandatarios del siglo XX, se dio el paso a múltiples posibilidades. Esto no tiene que ver con que los nuevos líderes sean de izquierda o de derecha, ni con que sean más o menos deseables que los antiguos. En la nueva política, como en la antigua, hay todo tipo de gente, pero su fuerza viene de que son distintos. Trump, Sanders, Tiririca, Morales, Silva, Justin Trudeau, Obama, Macri y otros, que solo tienen en común que los electores los ven como personajes lejos de una política tradicional que les parece lamentable. C. La banalización de la política. El ocaso de Dilma. Quienes escribieron el texto de la interpelación a Dilma Rousseff seguramente sopesaron cada palabra y pensaron en los argumentos que podrían esgrimir durante el debate en el Congreso. Quienes seguimos en vivo la votación en la Cámara de Diputados, interesados en conocer la postura de quienes respaldaban a la presidenta y de quienes querían destituirla, nos llevamos una sorpresa. Ningún diputado dijo algo que se refiriera a un tema de fondo, sino que se armó un carnaval bizarro en el que la banalización de la política llegó a un extremo difícil de concebir. Ni en Monte Athos, una zona habitada exclusivamente por monjes, se mencionaría tanto a Dios como se lo hizo en la Cámara de Diputados del país de la Garota de Ipanema. Jurídicamente, el motivo del impeachment en contra de Dilma era estrafalario. Decían que se atrasó en realizar unos depósitos para maquillar las cifras del déficit fiscal.
El juicio tuvo lugar en el contexto político caótico, en el que su entorno y buena parte de los diputados que la censuraron estaban mencionados en el escándalo de corrupción más grande de la historia del país. Los legisladores no votaron en contra de Dilma por la contundencia de la acusación, sino porque el 80% de los brasileños quería su salida y bastantes se habían movilizado para exigirla. Los diputados no votaron por razones, sino por temores y entusiasmos irracionales. A Dilma no le comprobaron ninguna acción dolosa, sino que cayó porque tuvo una pésima comunicación que la convirtió en un personaje odioso, algo que comprobaron las encuestas. Cuando la presidenta ganó la reelección tomó medidas económicas de ajuste que desmoronaron su popularidad. La mayoría de los gobiernos que enfrentaron esa situación terminaron volando por los aires o agonizando sin remedio hasta el fin de su período. Dilma nunca manejó bien su imagen. Las medidas económicas sin una estrategia de comunicación adecuada acentuaron su imagen de mandataria dura, sin sentimientos, alejada de la gente. Su estrategia se centró en lograr acuerdos políticos con partidos, dejando de lado la comunicación con la gente, algo que es habitual en los dirigentes de la vieja política. Todos los intentos por mantenerse en el poder siguieron la línea de los acuerdos entre cúpulas. Mientras las encuestas detectaban que crecía su impopularidad de forma alarmante, llegó el momento en que no había juegos partidistas que pudieran mantenerla. Cuando una abrumadora mayoría de electores toma una posición agresiva, los pactos entre dirigentes vuelan en pedazos. Unos meses antes participamos en San Pablo de un seminario en el que manifestamos nuestro pesimismo por el futuro del gobierno. Una votación banal. Los diputados destituyeron a Dilma por su impopularidad. Los argumentos que se esgrimieron en su contra sirven para saber hasta dónde puede llegar la banalidad política en la edad de Internet y la desconexión entre las ideas y los impulsos emocionales de los dirigentes en la política posmoderna. No solo los electores privilegian el espectáculo y están lejos de la discusión de las ideas, sino que también los diputados del país más grande de Iberoamérica argumentaron de una manera increíblemente superficial. Fue patético escuchar a diputados que decían votar en contra de la presidenta por la nación evangélica, el cristianismo, la masonería, por Dios o para que ningún gobierno se pueda levantar en contra del pueblo de Israel. Dios fue el personaje más presente, aunque ni en la Biblia ni en los evangelios se dice nada acerca de la política contemporánea. Tal vez algunos mandamientos comprometían más a los interpelantes que a la presidenta. Algunos invocaron motivos domésticos. Por los principios que me enseñó mi familia, por mi nieto Gabriel, por mi esposa Mariana, en homenaje a mi padre Roberto Jefferson, por mi esposa Paula, por mi hija que va a nacer y mi sobrina Elena, por la tía que me cuidó de pequeño, por mi familia. Algunos tuvieron posiciones más institucionales y programáticas, mencionaron que votaban por el aniversario de su ciudad, por la defensa del petróleo, por los agricultores, por el café, por los vendedores de seguros de Brasil, para evitar que los chicos aprendan sexo en las escuelas, para acabar con la central única de los trabajadores, para que no dieran dinero a los desocupados. Varios diputados procesados en la justicia por su participación en la operación Lava Jato, Petrola con tilde-O, tuvieron la liviandad de decir que votaban para que terminara la corrupción. Hubo quienes votaron haciendo un homenaje a los militares golpistas de 1964. Un ex militar, Jair Bolsonaro, dijo que votaba contra Dilma en homenaje al coronel Carlos Sustra, uno de los torturadores más cuestionados de la dictadura militar, condenado por sus ataques a los órganos genitales de los presos con alicates, tenazas y descargas eléctricas. Lo estremecedor para quienes rechazamos las dictaduras fue oír que la multitud aplaudía a rabiar a quienes expresaban estas tonterías. Seguramente no entendían lo que decían. Solo alentaban a sus preferidos en este reality show. El nuevo espectáculo. No solo cambió el espectáculo político, sino que también lo hicieron los espectáculos en general. Cuando asistimos a un concierto de Madonna, son tan hermosos los juegos de luces, la danza, los movimientos de la cantante, los de su entorno, que sus canciones son solo parte de un flujo integral de sensaciones. Quienes añoran la música de Jim Morrison es preferible que se abstengan de ver las filmaciones de sus conciertos. Su voz y sus letras siguen siendo geniales, pero el contexto es lamentable. Morrison solo canta. En la actualidad,
La mayor parte de los espectáculos son enormemente ricos y entrelazan distintas expresiones del arte y de las sensaciones. Pero más allá de los espectáculos políticos, religiosos y también de los que se hacen en los escenarios, aparecieron otros que son propios de este cuarto capítulo de los mapas del tiempo, que nos sorprenden a quienes nacimos antes de la revolución de las comunicaciones por su gran impacto en la sociedad, algo que a nuestro gusto parece demasiado rudimentario. Nos referiremos a dos de ellos. Los personajes de la red. Mientras las campañas electorales tienen tantas dificultades para llegar a los jóvenes, surgen en la red comunidades que reúnen a millones de personas que se conectan sin necesidad de ninguna publicidad, operan con una lógica distinta a la tradicional, son comunidades virtuales que se convocan a través de los medios electrónicos, sin necesidad de que sus miembros se conozcan personalmente ni formen parte de ninguna estructura, para intercambiar información acerca de temas que les interesan y celebrar a personajes que les gustan, desconocidos por el círculo rojo hasta que se producen hechos masivos, normalmente indescifrables para quienes nacimos en la galaxia Gutenberg. Saliendo de una reunión en la que habíamos discutido acerca de la apatía de los jóvenes frente a la política y de las dificultades para lograr que se involucren en las campañas, nos encontramos en una calle repleta de adolescentes movilizados. Al principio pensamos que podían ser partidarios de alguno de nuestros adversarios, pero la inquietud se disipó cuando nos dimos cuenta de que eran los admiradores de un youtuber. Nuestra primera reacción tuvo que ver con que en ciertos períodos los que estamos en política tendemos a creer que todos los demás están interesados en las elecciones y con que los youtubers no estaban en nuestra bitácora, ni siquiera sabíamos que existían. Los youtubers. Los youtubers son jóvenes que graban videos y los suben a YouTube para que cualquier persona los vea de manera gratuita. Normalmente se refieren a temas que interesan a los jóvenes y a los adolescentes, que son su público. Son personajes que no quieren liderar ningún movimiento ni movilizar a las masas y tienen una intensa actitud política de rechazo a toda la política. Sus comportamientos son individualistas, trabajan en forma artesanal, no disponen de equipos de grabación sofisticados y son al mismo tiempo guionistas, actores, directores y técnicos de producción. Lo que suben a la red no tiene la sofisticación de los trabajos de los buenos publicistas. Su estética se inscribe en el gusto por lo bizarro del que hablamos en otro capítulo de este texto. Tal vez el libro que más ayuda a comprender la mentalidad de este tipo de jóvenes es La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, del finlandés Pekka Imanen, prologado por Linus Torvalds, que cuenta con un epílogo de Manuel Castells. 39. El negocio de la publicidad. YouTube estimula la actividad de los youtubers pidiendo al público que vote por los videos más interesantes y los comente, y también ofreciendo suscripciones a los canales de los autores para que puedan enviar noticias del mundo youtuber sobre los nuevos videos. A través de la suscripción gratuita, la empresa pretende tener más usuarios para vender su publicidad a mejor precio. En muchas ocasiones los autores tienen más visitas y son más famosos que muchos personajes de la televisión o la radio, y desde luego mucho más que la mayoría de los políticos. Los youtubers ganan bastante dinero, ya que cuando cumplen ciertos requisitos YouTube pone publicidad en sus sitios y participan de las ganancias. Algunos de sus seguidores se molestan cuando sienten que su youtuber se vende y publicita en su cuenta algunas marcas, pero ese es su negocio. Es interesante esta mentalidad contraria a la modernidad de millones de personas que usan las herramientas de comunicación más avanzadas y creen que el youtuber tiene que ser una especie de sacerdote idealista que debe trabajar sin cobrar y sin conseguir ingresos. La publicidad en los medios electrónicos crece todo el tiempo y afecta a los medios tradicionales, en especial a la televisión. Las cifras de los negocios de la red son fabulosas y contrastan con el aspecto sencillo y desgarbado de sus iconos. YouTube es una plataforma de videos creada por 3 ex empleados de PayPal en 2005, que le compró poco después por $1.650 millones. En la actualidad es un medio de comunicación que compite con las estaciones de televisión tradicionales, a las que arrebata impacto y pauta publicitaria. YouTube expresa la contracultura y se ha convertido en el medio favorito de jóvenes que quieren decidir por sí mismos qué contenidos van a ver y cuándo. Las investigaciones dicen que la televisión sufre una grave crisis por su escasa capacidad para llegar a los jóvenes cibernautas, que son la mayoría.
Hasta hace unos años fue la herramienta privilegiada de las campañas electorales. Pero además de la deserción de los jóvenes cibernautas, vino la proliferación de canales, la creciente implantación de la televisión de cable y la aparición de sitios como Netflix que la han debilitado enormemente. El youtuber más famoso del mundo es PewDiePie, un sueco de 27 años que en realidad se llama Felix Arvidulf Heiberg, y gana alrededor de $12 millones anuales. Sus videos tienen 40 millones de suscriptores. Después están Smosh, Yane Cox y Anthony Padilla, un dúo cómico de California que genera $8,5 millones anuales y tiene más de 22 millones de suscriptores, los hermanos Benny y Rafi Fine, nacidos en una familia judía ortodoxa de Brooklyn, que tienen un ingreso anual de $8,5 millones. Lindsey Stirling, violinista, bailarina, cantante y compositora, que llevó el violín al mercado masivo interpretando todo tipo de géneros y recauda más de $7 millones anuales. Y muchos otros youtubers que tienen más seguidores y recaudan más dinero que muchos de nuestros políticos. Y, el mundo youtuber y la política. Para quienes tenemos una formación tradicional y nos fascinamos con la literatura de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, el contenido de estos sitios parece vacío y superficial. Desde nuestra preparación es difícil entender que lo que hacen los youtubers atraiga a tanta gente, pero no tiene sentido rasgarnos las vestiduras y proclamar que todo tiempo pasado fue mejor. Para comprender la vida, la política y también para hacer buenas campañas electorales, tenemos que hacer esfuerzos para pensar el mundo en que vivimos tal como es y no dedicarnos a criticar lo que pasa en nombre de mundos que hemos idealizado y que seguramente ni siquiera existieron. Es importante señalar que sus admiradores forman parte de una subcultura con mentalidad contestataria que se reúne en los shoppings y Starbucks para hablar en contra del consumismo, de todos los partidos, del gobierno, del Congreso y de todo lo que huela a política. Si un youtuber llegara a participar de la campaña electoral de un candidato viable, se desmoronaría inmediatamente. Tal vez le permitirían ayudar a un candidato sin ninguna posibilidad de ganar y que estuviera fuera del sistema. Tienen la misma mentalidad de los admiradores de John Lennon, que en 1969 compuso la canción Come Together para la campaña de Timothy Leary para gobernador de California. Eso no le trajo ningún problema porque Leary no era un político formal, pero hubiera sido grave para él que grabara una canción para Ronald Reagan, quien en ese año era también candidato a la gobernación de California. Es interesante notar además que el ambiente de todas estas actividades juveniles es marcadamente agresivo, tanto con la publicidad comercial como con la política. Los jóvenes que se fascinan con estas nuevas formas de comunicación expresan los sentimientos de mucha gente que teme que la publicidad manipule su mente para obligarla a consumir productos que no necesita. Por lo general tienen una visión despectiva y negativa de todos los políticos. Casi todos ellos, incluidos los más preparados y honestos, necesitan ser cuidadosos para acercarse a este sector de la sociedad que está lleno de prejuicios que estamos obligados a respetar y desvanecer. En la última Feria del Libro de Buenos Aires el gran acontecimiento fue Germán Garmendia, 41 youtuber chileno de 26 años que presentó su libro Almohadilla Chupa el Perro y convocó a una multitud que se agolpó para verlo. Germán es dueño del canal Hola Soy Germán, creado en septiembre de 2011, y cuenta con más de 27 millones de seguidores. Exhibe videos sobre su vida cotidiana, el acoso, la relación con los padres y otros temas. Para el lanzamiento de su publicación en la Feria del Libro fue necesario coordinar un gran operativo de seguridad. El libro vendió en cuanto apareció 20.000 ejemplares y hubo que imprimir inmediatamente otros 10.000. Los organizadores de la feria destinaron para la firma de su libro un enorme pabellón que normalmente se habilita para la exposición ganadera, un espacio que estuvo colmado por completo. Germán dice que no ha leído más de 5 libros en su vida, pero ha vendido decenas de miles del suyo. Pocas semanas antes de su presentación en Buenos Aires él había ocasionado un caos en la Feria del Libro de Bogotá por la cantidad de gente que se había agolpado para verlo, mucho más numerosa que la que atrajo la premio Nobel Svetlana Alexievich. Son los personajes populares de los nuevos tiempos cuya existencia era inimaginable hace 20 años. Cuando se inicia una campaña electoral, muchos políticos hacen lo posible por lograr que los conozcan.
Esta es una de las tareas más difíciles para alguien que comienza. Las sumas de dinero que manejan esos políticos para sus campañas suenan ridículas comparadas con las ganancias de los youtubers. El Gran Hermano. Otro fenómeno que se inscribe en la misma matriz es el programa de televisión Gran Hermano, creado por el neerlandés John de Mol, que se ha organizado en más de 70 países y es otro de los negocios virtuales más grandes de nuestra época. Los promotores encierran en una casa a un grupo de jóvenes que saltan a la celebridad después de pasar semanas dejándose filmar de manera permanente. No son personas llamativas por ninguna causa, no hacen nada extraordinario. El formato representa el triunfo de la cotidianidad convertida en espectáculo, simplemente porque se la puede observar. Más allá de la publicidad, el programa gana millones de dólares con las llamadas y mensajes de texto usados por el público para votar, nominar o expulsar a los residentes de la casa. Cada mensaje de texto que se usa para votar cuesta dinero y también cada minuto en que se pueden ver y escuchar las obviedades que hablan los chicos. Hay personas que han gastado fortunas por tratar de salvar de la expulsión a uno de los participantes, como ocurrió en un sonado caso en San Pablo. Si fuese necesario pagar para votar para presidente en uno de nuestros países, se provocaría una abstención masiva. Hasta hace poco se hacía lo inverso. Algunos políticos de la época del aparato pagaban a los votantes y les daban transporte y algún refrigerio con tal de que fueran a votar. Para hacerlo en algo tan trascendente había que gratificarlos. No había tanto entusiasmo por ir a las urnas como el que existe para votar en Gran Hermano, donde rigen los valores de una sociedad para la que nada es tan trascendente como lo trivial. Como lo dijimos antes, los ciudadanos actuales quieren participar en todo y no ser objeto de los procesos que viven. En el programa mencionado pueden tomar decisiones en nombre de una justicia que inventan y no se relaciona con ningún orden jurídico. Envían mensajitos de texto cuando quieren y las veces que quieren. No lo hacen obligados por nadie, ni sienten que los manejan los partidos ni la publicidad. Gastan su dinero simplemente porque les da la gana, poniendo sus energías en algo absolutamente intrascendente, que alguien salga o permanezca en un juego de televisión. Esta libertad que ubica a los individuos fuera del orden establecido recuerda en algo al ambiente de las tabernas libres en las que nació la opinión pública que describe Habermas. 8. La contracultura. Hasta los años 60 la gente debía vestirse de lo que era, los ricos de ricos, los artesanos de artesanos, los indígenas de indígenas. En la presentación de la persona en la vida cotidiana existían normas que establecían una clara división entre lo que era normal y lo que debía ser perseguido. 41 Los pantalones acampanados y el pelo largo difundidos por los Beatles fueron un símbolo que rompió el dique entre la vieja sociedad y la posmodernidad. No solo los padres se enfurecían cuando los jóvenes se dejaban crecer el pelo hasta parecer señoritas, sino que las dictaduras militares corrían a los jóvenes por las calles para atraparlos y raparlos. Imperaban la homofobia y la idea de que había que ajustarse a normas que nos uniformaran, que dejaran en claro lo que era cada uno, para no caer en el caos. Los jóvenes debían parecer bien hombrecitos, no fuera que alguien se equivocara y se atentara en contra del orden del universo. Desde el punto de vista racional, no existía ningún argumento que demostrara que era más anormal vestir pantalones acampanados que lucir en plena ciudad uniformes que fueron inventados para camuflarse en la selva. Sin embargo, los valores no tienen que ver con la lógica, sino que normalmente están más vinculados a la superstición. En la actualidad impera la contracultura, no solo que cada uno se viste y se presenta como quiere, sino que muchos se sienten muy bien usando pantalones destrozados, pintándose el pelo con colores llamativos y llevando cortes estrafalarios. Desde hace rato los muy ordenados y normales no tienen mucho éxito ni en el arte ni en la política. Si los líderes del sistema condenan algo, lo promueven. Cuando la Iglesia prohibió el libro El Código Da Vinci de Dan Brown, lo convirtió en bestseller. Si un obispo condena a un candidato, hay muchos electores que votan por él, incluidos muchos católicos. Desde hace más de una década mucha gente apoya a determinados candidatos justamente porque son mal vistos por los líderes del orden establecido, que en vez de atraer votos los ahuyentan. El fenómeno se vuelve más frecuente en la medida en que se profundiza la revolución de las comunicaciones. Hay distintas formas de distinguirse del sistema y en esto no sirve para nada la antigua división en derecha e izquierda.
En la última elección norteamericana, Trump era quien estaba fuera del sistema y Hillary la que simbolizaba el establishment. También fueron vistos como extraños líderes como Chávez, Correa, Morales y Mujica. Más allá de que fueran de izquierda, derecha o de cualquier otra religión, nadie discutía que eran distintos de los antiguos políticos. En la Argentina, el PRO se instaló a lo largo de 10 años como un grupo político contracultural, porque Macri es un líder diferente, transgresor, que propuso una tercera vía distinta a la de los partidos tradicionales, que no entienden la mayor parte de analistas antiguos. En el momento en que se convierta en un mandatario deseable para el Círculo Rojo y acepte los ritos del poder, su popularidad se perderá en el mundo gris de los antiguos políticos argentinos, que comparten los presidentes de otros países como Michelle Bachelet, Dilma, Temer, Peña Nieto, Santos, Ollanta Humala, Horacio Cartes, que más allá de su ideología, son conservadores y han logrado las peores evaluaciones en la historia de sus países. Los nuevos líderes son transgresores, llaman la atención, se presentan de manera diferente, con colores nuevos, Correa con su camisa bordada, Evo con su campera de colores, Trudeau con sus propuestas desafiantes, solo tienen en común que son distintos. No parecerse a sus antecesores fue un elemento que sirvió para el éxito de Trump. Evo, Correa, Trudeau o Marina Silva, gustan a mucha gente porque son diferentes. 9. Moral efímera y juventud. A. La sexualidad. El nuevo elector vive una libertad sexual que habría sido inimaginable hace pocas décadas. De todos los cuestionamientos que movilizaron a la generación de los años 60, el que dejó una huella más perdurable fue la revolución sexual, cuando se celebraban los 20 años del Mayo francés. Daniel Cohn-Bendit afirmó que una de las principales consecuencias de esa revolución fue que el mundo occidental nunca podría volver a ser como fue, en particular en el campo de la sexualidad. No se cumplieron las fantasías apocalípticas de algunos líderes juveniles de ese entonces que pretendían llegar a una sociedad foureriana, pero en todo Occidente, en especial los habitantes de las ciudades y los más educados, viven una libertad sexual que parecía inverosímil hace 50 años. Una serie de valores como la virginidad prematrimonial y la discriminación contra los divorciados desaparecieron, no están más en discusión. En 2016 la policía allanó un convento de clausura en el norte argentino ante una denuncia de que allí se practicaban actos de tortura. Los uniformados decomisaron látigos y cilicios que usaban las religiosas para ahuyentar sus deseos sexuales. La mayoría de la gente se sorprendió con que existieran esas prácticas que hasta hace unos años eran respetadas en centros católicos, pero que ahora parecen casi demenciales. Entre los electores más jóvenes, el sexo se vive como un evento normal de la vida cotidiana y el matrimonio, si llega, lo hace después de largos períodos de vida sexual en común. En varios de nuestros países, una gran cantidad de parejas menores de 30 años viven juntas sin estar casadas. Entre los jóvenes se acuñó desde hace años el término de amigo con derechos o amigobios, para referirse a amigos que tienen intercambio sexual sin plantearse ser pareja permanente. El sexo se vincula cada vez más al placer y menos a la reproducción. Vamos de la antigua concepción de la Iglesia del sexo como algo sucio, que se puede hacer evitando el placer solo para cumplir con la obligación de reproducir la especie, a una sociedad en la que es posible que la sexualidad se desvincule de la reproducción. 42. B. El respeto a la diversidad. Se generalizó el respeto por las diversas opciones sexuales, se entiende al sexo como algo en lo que cada uno decide lo que hace, sin que nadie tenga el derecho de imponer sus gustos al vecino. La legislación de casi todos los países despenalizó la homosexualidad y en toda ciudad medianamente grande la subcultura gay tiene su propio espacio. En los últimos años la liberación sexual tiene un nuevo aliado en Internet que proporciona una enorme cantidad de información, acceso a sitios pornográficos y la posibilidad de comunicarse directamente a través de chats y sitios diseñados para facilitar el sexo casual. En especial en Europa y en los Estados Unidos hay chats que permiten encontrar a otra persona o grupo de personas que pueden compartir con facilidad cualquier fantasía sexual, y todo está organizado con mapas amigables que posibilitan cualquier aventura. En el cine el desnudo y las escenas de sexo explícito son frecuentes y las disfrutan personas de todo tipo,
riéndose y comiendo palomitas de maíz. Los lectores de la Biblia, que creen que el relato de Sodoma y Gomorra es literal, cuando van a ver muchas de las películas que están normalmente en la cartelera, deberían ir provistos de extinguidores y trajes de asbesto. Es poco probable que en esos lugares se hayan vivido las libertades que ahora son comunes en ciertos barrios de todas las ciudades desarrolladas. Esto se puede entender solo cuando analizamos el mundo en el que nacieron estos nuevos electores, hijos del rock y las revoluciones de la década del 60. Más adelante volveremos sobre el tema con más detalle. El sexo fue un elemento importante de la transformación de Occidente, que vive una crisis de valores que afecta a todas sus creencias. Nació una nueva ética, que conserva pocas normas del pasado y es la que orienta la vida cotidiana de las nuevas generaciones. Ellos ni siquiera vivieron la ruptura de las viejas normas. Los dolores del parto de la nueva cultura los sufrieron sus padres. Los nuevos electores simplemente viven con naturalidad un mundo que se había desestructurado antes que nacieran y está tomando nuevas formas. C. Una nueva ética. El libro de Pekka Immonen al que aludimos antes esboza algunas ideas de la ética de las generaciones que se encuentran en la vanguardia tecnológica. Los hackers no son representantes del adolescente medio, pero ocupan el lugar que tuvieron las bandas de rock en los años 60. Son los antihéroes que expresan de manera más radical los nuevos valores. Linus Torvalds es un subversivo, creador del sistema operativo Linux, alternativo al Windows de Microsoft, que se ofrece gratis en la red a quien quiera usarlo. Es una de las grandes hazañas colectivas de miles de hackers que trabajan por el simple placer de reírse de Bill Gates. Linus dice en el prólogo del libro que la humanidad atraviesa 3 etapas en todas sus actividades: supervivencia, vida social y entretenimiento. El sexo fue inicialmente una herramienta para asegurar la supervivencia de la especie. Después pasó a ser un elemento que ayudaba a desarrollar la socialización. En esta época ha llegado a su culminación. Es simplemente entretenimiento, placer, liberado de toda cadena. Lo mismo ocurre en la relación de los seres humanos con los ordenadores. Inicialmente fueron una herramienta de trabajo y por lo tanto de supervivencia. Después ayudaron a que se desarrollaran nuevas formas de socialización a través de los chats, las amistades virtuales y otros vínculos humanos. Con los hackers, la relación de los seres humanos con los ordenadores llega a su cumbre, se convierte en un entretenimiento que solo se justifica por sí mismo. El hacker disfruta de su relación con la red porque la utiliza para jugar con ella sin límites. Se divierte, sin buscar ningún fin. La ética protestante que según Max Weber estuvo en el corazón del origen del capitalismo, convirtió al trabajo en una virtud que hacía que los laboriosos fueran buenos y los ociosos malos. Frente a ese trabajocentrismo, los hackers plantean el ociocentrismo. Son nuevos ideales que tratan de superar una ética que para ellos fue aburrida e hizo del sufrimiento un valor. Lo que ellos llaman la metaética es una concepción de la vida que rinde culto a la libertad sin ningún límite, a la libre relación con el tiempo frente al horario rígido de los que viven en la realidad no virtual. Cultivan la vida apasionante del domingo, día en que Dios descansó, frente a la vida aburrida del viernes, día en que Dios se dedicó a trabajar. Dicen que la nueva ética supone un cambio vertiginoso, que termina con la ética del inmovilismo y de las verdades definitivas. Plantean cuáles son los nuevos valores: el ocio, la pasión, la libertad sin barreras, la creatividad. Más allá de estos planteamientos que pueden ser extremos, en Occidente la crisis de los antiguos valores es total. En América Latina esos nuevos valores se instalan primero entre los jóvenes de las grandes ciudades, pero terminan transformando al conjunto de nuestras sociedades. Llegan de todas maneras a los sectores rurales y modifican también la cotidianidad de quienes no se conectan nunca a la red. Suponer que una alteración de esta magnitud no implica un cambio de actitudes de esos nuevos electores frente a la política es realmente inocente. D. La revolución de la juventud. Todo lo que hemos dicho hasta aquí ratifica la aparición de un nuevo elector con una agenda propia, que es más independiente, lúdico e individualista que los antiguos y además habita en un mundo erotizado. Estos elementos vienen de la mano con el renovado culto a la juventud como valor. En las antiguas sociedades el consejo de ancianos se regía a la tribu. En ese entonces ser mayor era credencial de sabiduría y experiencia. Hoy es casi un delito.
Cuando el ciudadano pasa de los 50 años en la plenitud de su desarrollo intelectual, se ve excluido paulatinamente de todo, y si cae en el desempleo se angustia leyendo todos los días anuncios de prensa que ofrecen trabajo a personas menores de 30 años. En Occidente, a partir del Mayo francés de 1968, se desató un culto a la juventud que se ha reforzado en forma progresiva y parece que se mantendrá por mucho tiempo. Ese fenómeno se produce en una época en que, por el progreso de la medicina y el incremento de las expectativas de vida, hay más personas de edad avanzada que antes. En los 60 algunos jóvenes soñábamos con la revolución, sentíamos que la izquierda formal se había fosilizado y había dejado de ser una alternativa revolucionaria. Sospechábamos lo que luego se confirmó, en temas que eran parte importante del nuevo mundo que pretendíamos instaurar. Los comunistas resultaron tan represivos como los sectores más anticuados de la Iglesia Católica. El culto a la juventud. Pero el culto a la juventud fue más allá de las fronteras de los politizados, de los que leían con curiosidad a Herbert Marcuse. Dejó de ser un tema de las élites revolucionarias para convertirse en un nuevo valor de Occidente. Nuestras sociedades han sacralizado lo joven y existe en todos los órdenes de la vida una segregación en contra de quienes ya no lo son. Los hombres y las mujeres se pintan el pelo y se hacen cirugías para tratar de borrar las huellas de los años. En el mundo occidental se devaluó el respeto por los mayores. En muchas ocasiones se desprecia la experiencia y sabiduría que las personas acumulan a lo largo de la vida. Todos buscan la innovación permanente y los menores se dan cuenta de los errores del discurso de sus mayores consultando con una pantalla. El fenómeno tiene que ver con la aceleración de los descubrimientos tecnológicos y con el acceso masivo de los niños y jóvenes a la información que se encuentra en televisión, Internet y otros medios que les ofrece la revolución de las comunicaciones. Algunos sienten un cierto desprecio intelectual por adultos que saben menos que ellos acerca de temas que les interesan. Se dan cuenta de que las viejas generaciones mantienen prejuicios que no tienen sentido a la luz de los nuevos descubrimientos de la ciencia. Por lo general no se burlan abiertamente, pero callan y sonríen cuando observan que sus padres creyeron en la cigüeña y siguen actuando de acuerdo a una mentalidad que se formó a la sombra de esos mitos. Muchos padres y abuelos sienten sorpresa y fascinación cuando los niños llegan de la escuela con preguntas que no pueden responder, o cuando tienen que recurrir a ellos para solucionar problemas que se les presentan cuando usan sus computadoras o navegan en la red. Las nuevas tecnologías son parte natural de la vida del niño y los adultos no pueden competir con ellos en ese campo. El culto a la juventud tiene que ver también con la erotización de la sociedad y la fascinación por la hermosura del cuerpo. Antes los hombres en particular daban poca importancia a su belleza física. Decían los antiguos que el hombre mientras más oso es más hermoso. Esto cambió. Todos los occidentales creen ahora que para ser exitoso es mejor ser apuesto, joven, flaco y sano. Es llamativo notar que algunos de los que han encabezado las rebeliones juveniles como Stefan Hessel, que tenía 93 años cuando escribió su impactante texto Indignaos, hicieron notar que se pueden tener muchos años y una mente joven. 43. F. La fuente de la eterna juventud. Cientos de miles de latinoamericanos corren todas las mañanas por las calles y los parques de nuestras ciudades, tratando de huir de la vejez, la muerte y la gordura. Buscan spas, hacen aeróbicos e incluso llegan a la anemia con tal de conseguir esos cuerpos lánguidos que satisfacen los estándares de la belleza contemporánea. Los desnudos de Jean Honoré Fragonard se esconden en las bodegas con vergüenza, sin que se sepa cómo alguien pudo pintar mujeres tan feas, mientras todos los días asoman especialistas que han descubierto alguna nueva dieta, una pócima mágica que borra las arrugas o combate elementos cancerígenos, colesteroles o cualquier otro elemento que engorda, enferma y del que hay que cuidarse. El café tiene cafeína, la carne, grasa, los fideos, azúcar, la lechuga, lechuguina. Todo lo que es agradable, si no mata, al menos envejece. La ascética de los antiguos, que pretendía conseguir el cielo, perdió todo sentido. El nuevo elector está dispuesto a ayunar y hacer sacrificios solo para conseguir algo más importante que el cielo, preservar su imagen juvenil, cumplir con los cánones de belleza vigentes y con eso conseguir sexo, placeres y éxito.
El culto a la eterna juventud y a la salud crea en el elector nuevas necesidades y demandas económicas. Ya no se puede beber el agua de la canilla, se necesita comprarla embotellada. Se pueden comer solo comidas sanas, que son menos apetitosas y más caras que las cultivadas con químicos. Los viejos hacendados ponían agua en la leche para hacer trampa y vender más litros de leche pura. Hoy se vende leche descremada que es más cara porque no tiene grasa. Es necesario tener más dinero para comprar ese alud de elementos que son la nueva fuente de la juventud. El culto a la juventud y la devaluación de la actividad de los progenitores abren otra brecha entre los nuevos electores y la política. Son pocos los jóvenes que se integran a los partidos políticos tradicionales y tratan de aprender las destrezas de los líderes. Ven a la política y a las discusiones sobre esos temas como una cosa de viejos. En una sociedad que idealiza lo nuevo, sienten que caducó todo lo que tuvo que ver con la vieja política. Hoy pocos jóvenes quieren dedicarse a las ciencias sociales, la poesía, la política y otras actividades que hace años fueron prestigiosas. La búsqueda del placer, el culto a Eros, el dinero y la juventud llevan a la mayoría de las nuevas generaciones a preferir las escuelas de marketing, no las de sociología ni los cursos de teorías políticas. Los que se dedican a pensar y a cultivar las artes lo hacen cada vez más alejados de las cadenas de arte comprometido y de la militancia teórica.